pudiera ser incluso uno pensar que esta revelación que, que estaba oculta en la mente de Dios desde antes de la fundación, y que no mencionó, estaba oculta desde antes de hacer el mundo, y que solo mencionó posteriormente a través del apóstol Pablo. Uno entonces podría pensar que fue primero el propósito de Dios para las naciones, es decir, la dispensación de la gracia de Dios y el cuerpo de Cristo, fue algo que Dios pensó como primera medida, y que el otro programa, que es el programa o plan revelado, que, que está contenido ya en las escrituras, es decir, a partir de la creación, desde la creación del mundo. Entonces ese plan revelado que consiste en la promesa de un reino terrenal, un reino literal, un reino donde va a ser que va a ser el cumplimiento de las promesas que hizo Dios a Abraham, que es el reinado de el reino prometido a la nación de Israel, y que difiere del otro plan que estaba antes y que le reveló fue posteriormente al apóstol Pablo, que es el plan de un grupo de creyentes que ha sido bendecido, es decir, los que hemos creído, ha sido bendecido en regiones celestiales, que es diferente a las bendiciones terrenales que Dios tiene prometido para la nación de Israel, que es una promesa incondicional, esto de la restauración del reino, y que vemos que se va a cumplir cuando en Zacarías 12:10 se nos menciona que el pueblo de Israel, esto al final de la tribulación, va a ver a quien traspasó, y arrepentido va a recibirlo, y se va a poder dar cumplimiento entonces, o inicio o comienzo al nuevo pacto. Separando este cumplimiento de la promesa a la descendencia natural de Abraham, separando este cumplimiento del cumplimiento de la promesa al mismo Abraham, que corresponde a los que aparte de haber creído se mantuvieron fieles, que están mencionados en la carta a los hebreos, que son santos desde el Antiguo Testamento, que han sido fieles y que están mencionados en el capítulo 11 a los hebreos, y que son los que, sumándole a ellos los creyentes en el Evangelio del Reino, que recibieron ese Evangelio durante los Evangelios y el periodo de los Hechos, ellos son los que van a ser herederos de la Nueva Jerusalén, pero que vemos que esta ciudad desciende, ya en el capítulo 21 desciende, y va a tener su localización en la tierra. Mientras nosotros, los miembros de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, se nos dice que nuestra ciudadanía es el cielo. Esto está en Filipenses, que vamos a aparecer en gloria. Esto está en Colosenses 3 y 4, aparecer en gloria con Cristo, porque nuestra vida está escondida en Cristo. Esto está en el capítulo 3, como acabo de decir a los colosenses. Y entonces no quiere decir esto que estamos de pronto interpretando mal, porque es que entendamos que el reino de Dios, como lo dice Génesis, Dios creó los cielos y la tierra. Dios tiene un reino que es muy grande y que no es solo en la tierra, sino también que incluye los cielos. Y entonces antes de que se mencionara esta revelación en la carta a los Efesios y Colosenses, nunca se mencionó en escrituras anteriores de alguien o algún grupo de creyentes que tuviera o haya sido bendecido con todo tipo de bendiciones espirituales en los cielos, como es el caso de los creyentes de la presente dispensación. Entonces, lo que más o menos he tratado de mencionar es que cuando hacemos un estudio bíblico, lo que debemos hacer es como una especie de estudio comparativo. Comparamos escrituras,
como dice por ejemplo creo que es en la primera carta Corintios, capítulo 2, verso 13, que comparamos verdades espirituales con verdades espirituales, comparamos escrituras con escrituras. Y cada vez que estudiamos las escrituras, que tengamos un tiempito, ya lo que podemos hacer es, si tomamos un texto de cualquier parte de la Biblia, puede ser del Antiguo Testamento, del Génesis, del Éxodo, profetas, salmos, ya lo que debemos es localizar esas escrituras en su adecuada dispensación, siempre teniendo en cuenta el compararlas con la palabra de verdad de nosotros, que es la que está revelada en las epístolas de la prisión, y eso nos va a enriquecer mucho, porque no estamos realmente, como pudiera pensarse, que estamos recortando la Biblia para dejarla a un lado, sino que lo que estamos haciendo es tomando toda la Biblia, pero distinguiendo a quién está hablando Dios en cada parte, en qué época lo hizo, qué cambios hubo de época a época, referencias. Cruzadas. Estas referencias cruzadas nos pueden servir mucho, no solo para nosotros comprender fácilmente, sino para explicar a otros creyentes, porque es que debemos recordar que esta dispensación de la gracia de Dios, que está mencionada en el capítulo 3 a los Efesios, cuando uno lee, por ejemplo, este verso del capítulo 3 a los Efesios, uno debe recordar que en el capítulo 1 de esta misma carta a los Efesios, ve uno que la carta está dirigida a santos, es decir, a creyentes, santos de Éfeso, de la ciudad de Éfeso, que se habían convertido con la predicación del Evangelio del Reino, que en el capítulo 20 del libro de los Hechos, el apóstol Pablo les dice que les había explicado todo el consejo de Dios. Mas sin embargo, en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo dice que pide que Dios les dé espíritu de iluminación y de revelación para que puedan entender este nuevo llamamiento que corresponde a esta nueva dispensación para las naciones, y que como hemos visto, se refiere a algo que se le añade al misterio de Cristo, que fue lo que inicialmente nuestro Señor Jesucristo le reveló al apóstol Pablo. Pues sabemos que cuando él se le apareció en el camino a Damasco, el apóstol Pablo no era creyente y fue iluminado por nuestro Señor Jesucristo sobre el misterio de Cristo, el cual él se encargó de predicar en todas las naciones del mundo conocido, pero recordando que él iba primero a las sinagogas, y que cuando no había fe de parte de los judíos, entonces él ya predicaba a los gentiles, que fueron las ramas silvestres que se fueron añadiendo a la iglesia de Dios, lo cual no nos debe confundir con esta dispensación de la gracia de Dios, que ya Dios les está anunciando a los santos o creyentes, que esto está en el capítulo 1 de la carta a los Efesios. Él les está explicando esta dispensación de la gracia de Dios, con estos nuevos elementos, una vez pues que la nación de Israel fue digamos dejada a un lado temporalmente, mientras transcurre la presente dispensación en la cual vivimos. Entonces voy a tomar el primer capítulo del libro de Marcos, para que estudiemos algunos elementos de algunos versos de este primer capítulo, y cuando haya una referencia cruzada a un texto del Antiguo Testamento, vayamos al Antiguo Testamento, lo cual nos va a permitir, por ejemplo, identificar si
alguna cita nos manda a algún profeta a analizar si esta bendición, digamos esta bendición de la que se habla se refiere a una bendición, la bendición a la promesa dada a Abraham, lo cual ya nos permitiría ver que es algo que Dios ya había mencionado desde la fundación, lo cual nos permite comprender que ya entonces Marcos no pertenecería a la no sería una carta doctrinal de la presente dispensación, sino que sería un libro de las Escrituras que fue netamente que fue dirigido a la nación de Israel y a los gentiles que en esta época se fueron añadiendo a la iglesia de Dios. No que vayamos a no prestarle importancia a estos textos, por ejemplo de los evangelios, sino que los vamos a dividir o a separar, a distinguir y localizar en su tiempo a quién fue dirigido, en qué dispensación, cómo se distingue de la dispensación en la cual vivimos, y entonces de eso es de lo que se trata lo que debemos hacer como creyentes, que es la continua estudio, análisis, comparación de los textos, lo cual nos va a permitir comprobar la verdad de que sí existe una diferencia y que entonces debemos ir clasificando y comprendiendo mejor las diferentes dispensaciones que se encuentran en las Escrituras. En cuanto a la recta división, debo mencionar que hay muchas personas que practican este principio, pero muchos creyentes, por ejemplo, todavía, digamos, creen que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, comienza en el capítulo 2 del libro de los Hechos, lo cual fácilmente se podría contradecir si vemos que ese capítulo 2 hay muchas referencias a textos del Antiguo Testamento, como que está relacionado pues con cumplimientos proféticos, lo cual no es algo que está oculto en Dios. Hay otros que creen que es en el capítulo 9 y que uno lo que debe hacer es distinguir al apóstol Pablo de los demás apóstoles. Eso no se creen que la iglesia comenzó en Hechos 9, otros creen que es en Hechos 13, y ellos lo que hacen es decir, no, el apóstol Pablo nada más nos escribe a la iglesia que es el cuerpo de Cristo, pero ellos realmente, pues por lo que yo he visto y muchos más que practican la recta división, el apóstol Pablo en las cartas que no son las de la prisión, que ya he mencionado, el apóstol Pablo fue el mismo evangelio, que como él mismo dice en la carta a los Gálatas, que cualquiera que predique otro evangelio que sea eternamente, o sea, sea maldito, y que incluso él dice que cuando fue a Jerusalén, esto está en el capítulo 15 del libro de los Hechos, y que está en el capítulo 2 de la carta a los Gálatas, que los apóstoles de Jerusalén no le añadieron nada diferente a lo que él tenía. O sea, él mismo dice que era el mismo evangelio, salvo que a él se le dio el ministerio para ir a las naciones, pero cuando iba a las naciones, él iba inicialmente a las sinagogas. Lo vemos en el capítulo 28 del libro de los Hechos, lo vemos hablando con los judíos del Sanedrín en Roma, y donde les ofrece el mismo reino que es el nuevo pacto. Entonces yo creo que entonces esa recta división que muchos cristianos ya han entendido que se debe hacer, debemos ir tratando de ir avanzando y ir corrigiendo los errores que vayamos encontrando. Yo también estoy en ese camino. Por el momento le encuentro mucho sentido a estas distinciones que uno encuentra en estas epístolas de la prisión, tomando o acatando lo que dicen los textos
o es decir, respetando los textos como están escritos y creyéndolos,